La extradición. Colombia entregará a los delincuentes solicitados por la comisión de delitos en otros países para que se les castigue de manera ejemplar en esta operación universal contra un ataque también universal. Son controladas por una mafia naciente, dueña de enormes flotillas de aviones y armada hasta los dientes, como lo demuestran los decomisos de armas que compartirán más tarde con grupos irregulares por todo el territorio nacional. Del mundo, gracias a la demanda de los Estados Unidos, y nos convertimos en lo que somos hoy, primer productor. En Colombia, el gobierno piensa ingenuamente que la fumigación y la destrucción de pistas acabarán entonces con los cultivos ilícitos. Paralelamente, grandes extensiones de amapola son sembradas en el sur del país. Nace así otra pesadilla. Tenemos que crear un caos muy berraco para que nos llamen a paz. En noviembre de 1985, Escobar y otros traficantes de drogas unieron fuerzas para demostrar al gobierno que no se iban a dejar intimidar. Escobar alistó a un grupo de guerrilleros de izquierdas para atacar a la sede del Tribunal Supremo de Colombia, el Palacio de Justicia. Los guerrilleros, armados con ametralladoras, cohetes y granadas, asaltaron el edificio y atacaron a los miembros del Tribunal Supremo. El ejército colombiano respondió con andanadas de ametralladora, tanques y tropas de asalto. Son ahora prófugos. En la clandestinidad crean un movimiento llamado los extraditables y el terrorismo indiscriminado será su nueva... Por usted, por Colombia, denuncia a los narcotraficantes. Se buscan Pablo Escobar Gaviria y Gonzalo Rodríguez Gacha. Si usted tiene información que conduzca a la captura de uno de estos delincuentes, obtendrá una recompensa. Si el tratado de extradición no cae, derrumbaremos la estructura jurídica de la nación. Ejecutaremos magistrados y miembros de sus familias. Si actúas con inteligencia, no estamos jugando, actuamos de sorpresa. Está confirmado que la bomba estaba en un maletín que colocaron debajo de las sillas 15E. Pablo Escobar ataca de nuevo. Hace explotar un avión de Avianca con todos sus pasajeros para eliminar al candidato César Gaviria, quien debía tomar ese vuelo para ir a Cali, pero sus asesores le aconsejan no hacerlo. El avión explota sobre Soacha, causando la muerte de sus 107 ocupantes. Se busca a Pablo Escobar. Recompensa. A finales de la década, Pablo Escobar había originado una epidemia de violencia que estaba arrasando Colombia. Tan solo en Medellín había más de 200 asesinatos cada fin de semana. Los extraditables comandados por Pablo Escobar colocan bombas indiscriminadamente y asesinan a sus principales enemigos. Estos son los 5 más buscados en Colombia y el mundo. Luis Carlos Aguilar y Brance Muñoz Mosquera. Gustavo González Flores y Johnny Rivera Costa. Y Pablo Escobar Gaviria. Llame gratis al 9-800-10600. En Bogotá al 222-5012. En Medellín al 461-1111. Línea Roja en Bogotá, 287-2908. Por Colombia, por la vida, colabore. Se garantiza total reserva. Nunca en la gran puta vida me van a coger. Y que yo desde la selva los mando matar a todos, que a la larga los que van a perder van a ser ellos. La guerra ahora será a otro precio. Se busca a Pablo Escobar. Recompensa 2.700 millones de pesos. El gobierno crea un grupo élite con la ayuda de los organismos antinarcóticos de Estados Unidos llamado el Bloque de Búsqueda para localizar a Escobar. Introducción. Todos pensaron que la guerra había terminado.
Todos pensaron que los millones de dólares invertidos, los litros de sangre derramados y las lágrimas de víctimas y victimarios habían finalmente valido la pena. La tarde del jueves 2 de diciembre de 1993, mandatarios, agentes de la DEA, comandantes de las Fuerzas Armadas y sociedad civil pensaron que con la baja del capo de capos la guerra contra el narcotráfico había llegado a su fin. Lo que pocos imaginaron, o al menos con el pasar de la historia, nunca se han atrevido a afirmar, era que de aquel episodio, la muerte de un hombre de 44 años que vestía jeans y camiseta azul, dueño de una de las fortunas más grandes del planeta, tendido descalzo y ensangrentado sobre un tejado en una casa de Medellín, llamado Pablo Escobar, se desprendería la reinvención de un negocio ilícito que, lejos de terminarse, se mantiene vigente y cobrando vidas. La época del terror que se vivió durante los años 80 y parte de los 90 en Colombia quedó grabada para siempre en la memoria de sus ciudadanos con el nombre de Pablo Escobar Gaviria. Sobre el tema existen abundante literatura, cine, documentales y series de televisión. Pero el aporte de este libro es justamente que va más allá de la imponente personalidad del patrón para presentar un exhaustivo recuento del inicio, el auge y la caída de un imperio que los llamados varones de la droga defendieron a sangre y fuego. Por primera vez aparece un documento detallado que desglosa, jerarquiza y da coherencia al complejo proceso que se llevó a cabo dentro y fuera del cartel de Medellín. A varios años de distancia de los hechos, lo cual lo aleja de la perspectiva coyuntural y le permite una mirada mucho más amplia y completa, este libro entrega una cabal recopilación de las condiciones que permitieron que aquello que se gestó como una organización dedicada a la producción y exportación de cocaína haya terminado convirtiéndose no solo en una agencia transnacional de tráfico de droga y muchas víctimas, sino en una estructura económica, armada y política con presencia en casi todas las esferas de la sociedad. Desde los capos, como los hermanos Ochoa, Gerardo Moncada y Gonzalo Rodríguez Gacha, hasta los lavaperros, que luego se convertirían en figuras importantes como Don Berna, el ABC de la mafia. Radiografía del cartel de Medellín expone los perfiles de los personajes más relevantes de cada uno de los escalones de la estructura del cartel, todos los que han aparecido y desaparecido en estos últimos 20 años, que ya no están para contar la historia o que deben contarla tras las rejas, cuáles fueron las rutas secretas de distribución más exitosas que significaron la guerra a muerte entre los carteles. ¿Quiénes fueron los oscuros capos estadounidenses que controlaban y siguen dominando el negocio de la cocaína en Estados Unidos? ¿Qué diferencia al capo de tráfico y del por qué se quebraron las firmes alianzas que se habían tejido entre los carteles y entre estos y los esmeralderos? ¿Por qué los gobiernos de Colombia y de Estados Unidos prefirieron mantener la prohibición y la guerra en lugar de la legalización? ¿Cuáles fueron las razones que le permitieron al cartel de Medellín, por encima de otras estructuras, convertirse en una poderosa organización que hizo tambalear al Estado mismo y que generó profundos cambios en la sociedad colombiana, visibles hasta hoy? Esta es la historia de una estructura cuyo bastión armado la defendía con carros y aviones bomba, atentados terroristas a medios de comunicación, asesinatos de directores de periódicos, ministros, candidatos presidenciales, civiles inocentes, mermando la capacidad económica de una nación, por consecuente, un poder arrollador que embestió al poder legalmente establecido. Un poder que logró diezmar a sus fuerzas armadas y la justicia. En paralelo, un largo etcétera. Todo a partir del arrogante poder que proviene de toneladas de dólares guardados en un búnker a la espera de ser girados a un conjunto de criminales y de la convicción de que podían cambiar las reglas del juego, menguar la persecución, legalizar las pistas, obtener rebaja de penas e incluso impedir que la extradición se convirtiera en ley de la República. De allí que se afirme en este libro que los miembros del cartel de Medellín lograron convertirse también en luchadores políticos y que su compleja estructura también contara, además de un ala militar, con un ala política que se escondía en los pasillos de las instituciones legislativas y jurídicas de Colombia. Un cartel que tuvo línea directa con algunas oficinas del Congreso, en cuyas llamadas se oían órdenes y se acataban.
Un cartel, el primero en la historia, que puso en jaque al Estado hasta lograr cambios en la legislación misma para su propio beneficio. Un Estado impotente que por dignidad y desespero se vio obligado a entrar en esa guerra de la cual hoy, 20 años después, aún no sale victorioso. Un Estado obligado a enfrentarse a una organización en la que se seguía al pie de la letra el conducto regular, donde la traición se pagaba con la vida y donde la danza de rutas, fusiles, artefactos explosivos, grupos paramilitares, poderosas autodefensas, guerrillas que tienen la capacidad para plantar cara a la ley, verdaderos grupos sicariales, donde no habían límites desde un ciudadano de a pie hasta las más altas esferas del poder, donde tembló la estructura de una nación presa de la violencia en conjunto a sectores del mismo Estado y un monopolio de la cocaína terminaron por convertirla en el cartel de la droga más conocida, influyente, violenta, poderosa del mundo. En una sociedad que se acostumbró a la plata fácil, a los cobros de cuentas con 9 milímetros, a comer callada mientras alcanzara para todos y a ver a los varones de la droga como referencias de un camino que conducía directo al poder y a la riqueza, el narcotráfico se convirtió en uno de los factores principales, si no en el principal, de la transformación social en Colombia en las últimas 4 décadas. Así, la herencia del cartel de Medellín se ha manifestado en muchos de los grupos delincuenciales que, con otros nombres y distintas dinámicas, han protagonizado el diario acontecer del país. Y pese a la supuesta desaparición de los grandes carteles de la droga, Colombia continúa siendo el principal proveedor de cocaína del mundo. Y si bien cada día sale a la luz pública más información sobre el tema, es claro que aún falta mucho por conocer sobre una realidad en la que los grandes capos del narcotráfico no fueron los únicos responsables de todo lo que sucedió, y de lo que, sin duda alguna, sigue sucediendo y que puede volver a repetirse. Sin embargo, se han planteado las siguientes preguntas. ¿Por qué a los gringos les conviene mantener una justicia débil y poco fortalecidos en Latinoamérica? En ese aspecto, el único beneficiado de la guerra de carteles en toda la historia son las agencias americanas, quienes perciben la mayor cantidad de beneficios y nunca se llevan una mala reputación. Solo endeudan más a la nación con la problemática que ellos mismos patrocinan. Bajo ese sistema, han estado trabajando en seguir manteniendo la prohibición y la guerra. Contexto histórico. La guerra y la droga denigran la reputación de nuestros compatriotas en ese tiempo futuro. Y cuando un senador, o un representante de Estados Unidos, o un pedagogo europeo o un geógrafo de cualquier parte del mundo necesite saber algo sobre Colombia, allí se enterará de nuestra perniciosa influencia sobre una sociedad en su mayor parte blanca, anglosajona y protestante, influencia que en pocos años sustituyó a la de Francia y México en el mercado mundial de la marihuana y la cocaína, e inventó los más audaces y mejores métodos para llegar hasta el corazón de un pueblo honesto y puritano, con sus barcos, sus aviones, sus mafias, sus asesinos, sus contrabandistas, sus mulas y toda la parafernalia de la deletérea contaminación de nuestro tiempo, el narcotráfico como flagelo de la humanidad. Aunque existen antecedentes en varios países del mundo sobre la persecución a las sustancias alucinógenas, fue Estados Unidos, sustentado en las poblaciones blancas y puritanas que se asentaron allí, el principal impulsor de la guerra mundial contra las drogas, la cual, más que una guerra, se constituyó en una política pública bastante represiva que se extendió por todo el mundo, dada de esa nación. Y si bien en Estados Unidos resultaron enfrentadas las posturas del liberalismo, en la que el bien individual y su libre elección contribuyen al bienestar colectivo, y del paternalismo, en el cual el Estado puede intervenir en la órbita privada de las personas y decir lo que es bueno y lo que es malo, fue esta última percepción, sustentada en la creencia de la superioridad moral del hombre blanco, la que contribuyó a que sectores en Estados Unidos, con gran influencia en las decisiones
instituciones gubernamentales emprendieran una cruzada contra el mal que veían materializado en las realidades externas a las de la población dominante, ya fuera por medio de inmigrantes extranjeros o por las tradiciones de las diferentes minorías étnicas y sociales asentadas allí, considerándolas portadoras de malas costumbres. La guerra contra las drogas se declaró en 1971, cuando el presidente estadounidense Richard Nixon anunció al Congreso una serie de medidas en contra del tráfico y el consumo de drogas. Esta convicción moral que impulsó con fuerza la prohibición y persecución radical a la fabricación, tráfico, distribución y consumo de drogas produjo y sigue produciendo grandes beneficios económicos en Estados Unidos, pues un alto porcentaje de las ganancias obtenidas en el narcotráfico se queda allí, ya sea en bancos, propiedades u otros consumos, pues, según algunos estudios, el mercado mundial de las drogas es de más de 60,000 millones de dólares, de los cuales solamente el 10 o el 15% ingresa a Colombia y, como bien afirmaba una publicación anónima, del costo de $12,000 que vale allá para el gringo, este llega a hacerle a un kilogramo hasta $200,000 después de cortarla y menudearla a uno. Los inmensos recursos generados por la prohibición de las drogas también han sido aprovechados por el sistema financiero internacional para obtener gigantescos márgenes de ganancia, con lo cual las presiones a los políticos para que no planteen alternativas diferentes a las represivas son frecuentes. La legalización de las drogas acabaría con los fantásticos rendimientos económicos que subsidian altos niveles de vida. De hecho, es sabido que gran parte del auge económico que tuvo Miami durante los finales de los años 70 y los comienzos de los 80, en la época de las guerras de la cocaína, fue el resultado de la gran cantidad de dinero que, producto del tráfico de drogas, circulaba abiertamente y se manifestaba en costosas inversiones en bienes raíces, joyerías, equipos deportivos, agencias de modelaje, concursos de belleza, bares, discotecas y variados bienes suntuarios. Es sabido de los mercados alternos que, alentados por la guerra contra las drogas, se han constituido en la gasolina para los múltiples conflictos internos o externos que han tenido los países involucrados en estas actividades, como el tráfico de armas y el contrabando de precursores químicos, cuyos epicentros se encuentran en los mismos países que impulsan con fuerza la prohibición de las drogas. Sin embargo, no puede olvidarse que al ser el tráfico de drogas una actividad de dimensiones internacionales, Estados Unidos ha llegado a tolerarlo, si de defender una patriótica tarea se trata, como ocurrió, por ejemplo, en el llamado Coca-Gate o escándalo Irán-Contras, en el cual, para evadir las restricciones del Congreso estadounidense al apoyo económico a los enemigos de los sandinistas en Nicaragua y a la venta de armas al régimen iraní, el coronel Oliver North, del Consejo Nacional de Seguridad, dirigió una compleja operación que suministró armas a Irán y transportó cocaína a Estados Unidos, con lo cual se financiaron las armas que se le suministraba a los contras. Esto le permitió a sectores del cartel de Medellín, presuntamente a Jorge Luis Ochoa, establecer una base en Yucatán, México, para introducir droga a Estados Unidos con la anuencia de la Agencia Central de Inteligencia, CIA. Años después, recordando las fotografías que le tomaron en Nicaragua, publicadas el 17 de julio de 1984 en The Washington Post, y que demostrarían su conexión con el gobierno sandinista, Pablo Escobar se referiría al hecho como un intento de tapar un escándalo que ya se venía encima. El de la coca nuestra manejada por extranjeros para financiar a los enemigos de los sandinistas. Mejor dicho, la coca colombiana definiendo las guerras del continente, y Pablo Escobar tenía la razón. La guerra que se avecinaba era una muy complicada, que dejaría en jaque a un país. ¿Por qué en Colombia? Colombia se convirtió en el epicentro del tráfico de drogas por encima de países con condiciones similares por su compleja geografía y su fragilidad social.
La ausencia del Estado y su falta de autoridad en muchos rincones del país facilitaron el surgimiento de poderes paralelos que han desplegado sus propias estructuras en un contexto en el que la existencia de fuertes jerarquías sociales, una escasa movilidad social y una abundante corrupción oficial y privada han contribuido a que, incluso, aquellos perseguidos por la ley puedan contar con un gran respaldo popular. La accidentada y compleja geografía del país ha incidido en la existencia de espacios independientes del control estatal que facilitó el acceso a grandes mercados de la cocaína al estar a mitad de camino entre los países tradicionalmente productores de hoja de coca, como Perú y Bolivia, y los fuertes centros de consumo, como Estados Unidos. Igualmente, la abundante experiencia que ha existido en el país en actividades de contrabando, dada la insignificante presencia estatal sobre costas y fronteras, ha facilitado el desarrollo de poderosas rutas de tráfico que, en muchos casos, han contado con la anuencia, e incluso la participación directa, de funcionarios y autoridades locales. Otro factor fue la extensa tradición de violencia en Colombia, lo cual favoreció a los traficantes criollos en su empeño por imponerse a redes delincuenciales de otras nacionalidades. Hacia 1976, los colombianos emprendieron sangrientas acciones para consolidar su control del mercado mayorista de drogas, y si bien gran parte de las guerras de la cocaína se dio entre grupos armados colombianos, primero en Bogotá, Medellín y Pereira, y luego en Miami, Queens, Nueva York, esto fue suficiente para desplazar a otros grupos de traficantes en Estados Unidos. Todo esto se unió finalmente a la indiferencia y a la complacencia de las élites económicas y políticas del país, que vieron cómo, en un momento en que la demanda por el producto crecía rápidamente, los grandes recursos del narcotráfico generaban colosales ganancias y cierta estabilidad económica, con lo cual hubo, desde las altas esferas gubernamentales, la apertura de varios canales de distribución de capitales. ¿Por qué en Medellín? El modelo tradicional antioqueño, sustentado en el férreo control de la Iglesia Católica, la migración a Medellín de élites que se veían a sí mismas como blancas, católicas, colonizadoras, igualitarias y trabajadoras, y actividades como la minería, el comercio y el cultivo de café, fue entrando en crisis dada la imposibilidad de la industria de generar una efectiva movilidad social. A este proceso se sumó la llegada a Medellín y al Valle de Aburrá, donde se encuentran los municipios de Envigado, Sabaneta, Itagüí, La Estrella, Bello, Copacabana, Caldas, Barbosa y Girardota, de pobladores pobres que fundaron barrios piratas y desarrollaron una ciudad que creció a espaldas de la que se reconocía oficialmente, tal como se vio en el plan ordenador contratado por la municipalidad en 1951, que no tuvo en cuenta a esos nuevos sectores sociales. Las élites tradicionales, que veían cómo esos cambios entraban a cuestionar el orden establecido, optaron por defender el modelo tradicional sin integrar a los nuevos sectores sociales que consolidaban nuevos referentes, haciéndose frecuentes las riñas callejeras, el aumento de las madres cabeza de hogar y los robos a casas y negocios particulares de las élites. Es en esa época en que surgen algunos famosos asaltantes que empezaron a ser considerados robinhood criollos, como el legendario Manuel Tamayo Calzones, quien entregaba gran parte de las ganancias de sus hurtos a la población menos favorecida, alimentando cierta tradición que ya existía en la cultura popular antioqueña de hacerle culto al pícaro, al vivo y al astuto. Estos personajes fueron los antecedentes directos de los Camajanes, unos bandidos de los años 60 y 70, que se caracterizaron por su falta de respeto hacia la autoridad, su personalidad festiva, el uso de un lenguaje bien particular, los colores vivos de su vestimenta, el pelo engominado, los zapatos de charol y su pasión por el lunfardo del tango y la música antillana.
En Antioquia se fueron fortaleciendo entonces, poco a poco, algunas organizaciones delincuenciales ligadas al contrabando, las cuales gozaron de la aceptación tácita de varios sectores de la sociedad, en un contexto en que ya para los años 70 la industria antioqueña vivía una época de bajas exportaciones, apremios en el mercado interno por el escaso consumo, poca renovación de la maquinaria en las fábricas y la dura competencia de productos traídos de contrabando a muy bajo costo, lo cual generó una profunda crisis que se tradujo en el cierre de muchas fuentes de trabajo y en el mayor índice de desempleo del país, 15,4%. Esta crisis económica antioqueña llevó al auge de una economía informal que, en muchos casos, colindó con la ilegalidad, contrabando, piratería, asaltos y, por supuesto, narcotráfico, lo cual significó el nacimiento de una sociedad híbrida en la región que empezó a combinar los valores tradicionales con valores nuevos. Esto supuso la ruptura del modelo tradicional de familia que se reemplazaba por otros espacios de socialización como el parche, la gallada o la pandilla. En ese contexto, muchos jóvenes de los barrios populares recibieron instrucción en el uso de armamentos por parte de las organizaciones guerrilleras M-19, ELN y FARC, con el fin de desarrollar un proyecto armado urbano y organizar grupos denominados milicias. De esta forma, la inédita crisis que vivió Medellín bien podría considerarse como una crisis orgánica en la que se han visto comprometidos los más diversos sectores de la sociedad civil y del Estado 3, con el narcotráfico como uno de los tantos elementos que allí se consolidaron con el tiempo. Además, más allá es ver cómo un grupo de criminales profesionalizaron el AMPA, y los primeros capos. No es nada personal, es cuestión de negocios. Saltesio, entre otros, en El Padrino la prehistoria del narcotráfico en Colombia. La participación de Colombia en el mercado mundial de las drogas ilícitas se remonta a las primeras décadas del siglo XX, pues ya en los años 30 se mencionaba el país como punto intermedio de tráfico hacia Europa y América del Norte. Igualmente, como bien señala el académico Eduardo Sáenz Romer, en 1925 las autoridades colombianas habían encontrado cultivos de marihuana y su consumo crecía entre marineros, estibadores y prostitutas en los puertos 4, aunque pronto el gobierno prohibió las plantaciones y ordenó su destrucción. No obstante estas medidas, durante los años 30 y 40 siguieron observándose casos de marihuana en varias ciudades del país, lo cual logró endurecer las leyes y medidas contra los cultivadores, expendedores y consumidores. Asimismo, un informe de las autoridades estadounidenses afirmó en los años 30 que desde Colombia, Panamá y Honduras se desviaban frascos de cocaína alemana, que era usada con fines médicos, para contrabandearlos hacia Estados Unidos. Esto se evidenció con la captura, en esos años, de algunos colombianos en posesión de varios gramos de cocaína para la venta: Pedro Aurelio Ortiz, Simón Baena Calvo, Rosa Espinosa de Fernández, y con el robo frecuente en varias ciudades del país de drogas encargadas por droguerías colombianas a la casa alemana Merck. Posteriormente, durante toda la década de los 50, se encontraron plantaciones de marihuana en varios lugares del país: Magdalena, Antioquia, Caldas, Huila, Tolima, Cundinamarca, Arauca, y pequeños laboratorios de procesamiento de cocaína. Asimismo, se capturó a algunos traficantes que dejaron en evidencia los contactos de grupos colombianos con narcos cubanos, quienes, en muchos casos, asociados a mafiosos italoamericanos, introducían el producto a Estados Unidos. Entre ellos, los Serrano Lózaga, miembros reconocidos de la élite paisa, quienes podrían ser considerados como pioneros del narcotráfico en Colombia, pues, aprovechando sus conexiones, su posición social y sus recursos, eran dueños de la farmacia Unión en Medellín, y desviaron por medio de contactos en el Ministerio de Salud o en centros clínicos oficiales, las sustancias ilícitas que se importaban con fines médicos, y posteriormente optaron por procesar y exportar drogas, entrando en contacto con las redes internacionales que manejaban la distribución mayorista de cocaína en Estados Unidos.
Ya para comienzos de los años 70, se supo que algunas organizaciones colombianas de tráfico de cocaína, como la de Benjamín Herrera Zuleta, el Papa Negro de la cocaína, se relacionaron con algunos grupos de traficantes chilenos, los cuales, por lo menos hasta el golpe de estado de Pinochet en septiembre de 1973, fueron muy influyentes en el establecimiento de contactos entre las zonas productoras de Perú y Bolivia, y los grupos cubanos que distribuían el producto en los centros de consumo de Estados Unidos. Sin embargo, el protagonismo de los chilenos en el negocio llegó a su fin cuando el régimen militar de Pinochet extraditó a 19 narcotraficantes. De esta manera, una buena cantidad de la cocaína distribuida hasta los años 70 por las redes cubanas e italoamericanas en Estados Unidos fue suministrada, entre otros grupos delincuenciales de diferentes países, por algunos traficantes colombianos, los cuales vendrían a ser los abuelos en el negocio de los grandes traficantes de los años 80, es decir, del poderoso y próspero cartel de Medellín. La bonanza marimbera, la llamada bonanza marimbera, fue la que ocupó desde finales de los años 60 las primeras páginas de los periódicos del país, pues Colombia rápidamente desplazó a Túnez, Argelia, Libia, Jamaica y México, principales proveedores de marihuana, marimba, a Estados Unidos hasta ese momento. Es bien sabido el papel preponderante que desempeñaron en la bonanza marimbera algunos de los estadounidenses que llegaron al país con los cuerpos de paz, contingentes de civiles que arribaron a los países de América Latina como parte de la estrategia que el gobierno de John F. Kennedy desarrolló para impulsar la Alianza para el Progreso, que buscaba, ante el triunfo de la Revolución Cubana en 1959 y el auge de las ideas de izquierda, contribuir al desarrollo y crecimiento económico de estos países y frenar las llamadas causas objetivas del surgimiento de una revolución. Ideas de izquierda, contribuir al desarrollo y crecimiento económico de estos países y frenar las llamadas causas objetivas del surgimiento de una revolución comunista. Así, varios de estos individuos, inmersos en la contracultura hippie y consumidores frecuentes de marihuana, dinamizaron en gran forma el tráfico del producto hacia Estados Unidos al encontrar, en la parte noroccidental de la Sierra Nevada de Santa Marta, una variedad de droga tan potente que causó sensación en los focos de fumadores y en los bajos fondos urbanos, y que fue bautizada con el diciente nombre de Santa Marta Gold. Los traficantes estadounidenses que se involucraron en la actividad, apoyados para transportar el producto en antiguos pilotos de la guerra de Vietnam, empezaron a trabajar con algunos integrantes de familias tradicionales de Santa Marta y Barranquilla, como fue el caso de los Dávila Armenta y Dávila Jimeno, los Lafaurie, los Lacouture, los Bandung y los Noruega. El carácter abierto del negocio le dio paso también a antiguos contrabandistas guajiros, quienes aportaron su gran conocimiento de la topografía de la zona y su tradicional experiencia en el contrabando por Venezuela y el Mar Caribe para tener éxito en el negocio de la marimba, volviéndose famosos los nombres de ostentosos personajes como Lucho Cabarcas Panamérica, Luis Quesada Lucho Barranquilla, Monchi Barros, Alfonso y Luque Cotes, Emiro Mejía, Julio Calderón, Yesid Palacios, Rafael Aarón Manjarrez Maracas, Raúl Gómez Castrillón el Gavilán Mayor, entre muchos otros, quienes se caracterizaron por hacerse muy visibles por sus altas expresiones de violencia, el patrocinio a grupos vallenatos, una vistosa vestimenta, ostentosas camionetas Rajet y un comportamiento desmedido y rimbombante. De hecho, se conocen casos como el del famoso Lucho Barranquilla, quien, según se dice, le prestó dinero al municipio de Santa Marta en 1976 para pavimentar toda una zona de la ciudad, o el de otro traficante apodado Juan Billetes, quien se hizo muy popular pues arrojaba grandes sumas de dinero a la calle desde la ventana de su camioneta cada vez que llegaba a un pueblo del Caribe colombiano. Además del dinero que llegaba por la marihuana, el país vivió en la década del 60 una gran bonanza cafetera causada por las heladas que sufrieron los cultivos del Brasil, las cuales hicieron subir el precio del café a niveles históricos. Esto llevó a la creación de la denominada ventanilla siniestra para repatriar los capitales bonanza cafetera. El Banco de la República empezó a comprar dólares sin hacer muchas preguntas.
puesto que el valor de las exportaciones de marihuana se había calculado en 1978 en unos 1.400 millones de dólares, hubo una primera propuesta de legalización por parte del entonces presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF, Ernesto Samper Quijano, quien, en un detallado estudio sobre el fenómeno, afirmó que no se podía perseguir a los campesinos involucrados en el cultivo o a los trabajadores que participaban de la actividad si no se implementaba una alternativa económica de sustitución. Samper también adujo que la persecución de la marihuana había generado la corrupción de los organismos de seguridad, de los jueces y de los funcionarios de las aduanas, lo cual había transformado, incluso, las costumbres políticas de la región Caribe. Por último, Samper señaló que con un tratamiento diferente de esa actividad del país podría aprovechar la gran cantidad de dinero que llegaba para involucrarlo en el flujo oficial de la economía. No obstante ese juicioso análisis, la política represiva se impuso, por lo que en 1978, ante la presión del gobierno estadounidense, el gobierno colombiano fumigó todos los cultivos de la Sierra Nevada con el exfoliante paraquat. Igualmente, hechos como la puesta en marcha de la Operación Fulminante, con 10.000 soldados encargados de perseguir a los involucrados en la actividad, entre ellos a las figuras más representativas del negocio en Colombia, la falta de organización de los traficantes, el derroche exagerado, los excesos violentos de los marimberos, y sobre todo la producción de la variedad sin semilla en Estados Unidos acabaron con la famosa bonanza, dejando en la ruina a muchos de los protagonistas de la actividad, mientras que otros, muy pocos, como Rafael El Mono Abelló, Julio Calderón, Antonio y Enrique Caballero Aruen, Adolfo León y Jorge Darío Gómez Van Grieken, Julio y Víctor Dangond de Loguera, Orlando y Rafael Loguera, y Álvaro y Rafael Donado Álvarez, terminaron al servicio del cartel de Medellín, exportando cocaína. Los esmeralderos y el narcotráfico, la explotación y comercialización de esmeraldas que se dio en un entorno de semilegalidad, ausencia parcial del Estado, sobrefacturación del producto, fuerte control privado de los bienes públicos y existencia de poderosos grupos armados, contó con grandes redes de exportación hacia Estados Unidos, Suiza, Japón y Hong Kong, entre otros. Esto favoreció que algunos individuos vinculados a la actividad de las esmeraldas transitaran hacia el tráfico de cocaína, pues las redes y conexiones existentes facilitaban la exportación directa del producto, o la puesta en marcha de otras actividades relacionadas como el lavado de dólares. Por otro lado, la entrada de empresarios japoneses al negocio de las esmeraldas con imitaciones de calidad diversa causó que antiguos planteros 5 se involucraran más bien en la siembra de hoja de coca y el tráfico de cocaína, pues habían empezado a sufrir una fuerte baja en sus ganancias, sin contar con que decidieron declararle la guerra a los japoneses, asesinando a 3 de ellos e intimidando a otros cuantos. De hecho, ya para 1972 se habían encontrado plantaciones de coca en los llanos orientales y el suroccidente de Boyacá, paquetes de cocaína y un pequeño laboratorio de procesamiento en Bogotá de propiedad del gran patrono de las esmeraldas Isauro Murcia, quien tuvo algunos negocios con el emergente bandido antioqueño Pablo Escobar durante los años 70. Así, en los mismos tiempos en que el gobierno perseguía a los marimberos de la costa caribe, varios de estos grupos de esmeralderos colonizaron selvas en el oriente del país para involucrarse directamente con el tráfico de marihuana y posteriormente de cocaína. De esta manera, la denominada clientela esmeraldera se transformó a su vez en cuadrilla y desarrolló todos los pasos para la siembra, procesamiento y transporte de cocaína hacia el interior del país o hacia los grandes laboratorios que cerca de allí se construyeron. El sociólogo Alfredo Molano narra esa herencia al referirse a Jesús María Arín Zapata Eganza, un antiguo guardaespaldas de Efraín González, quien sembraba directamente o hacía contratos de asociación con pequeños cultivadores a quienes, como en la época del caucho o de las pieles, adelantaba dinero para luego comprarles la hoja. Así sembró
controló miles de hectáreas asimismo, tal y como señala Eduardo Sáenz Rovner, desde antes de la bonanza marimbera y del auge de la exportación de cocaína. Individuos asociados al comercio de esmeraldas en el barrio San Victorino de Bogotá, Ivone Delgado, Jaime Rivera, Julián Martínez, Ernesto Ardila, entre otros, recibían pasta de coca desde Perú, la procesaban en laboratorios cercanos a Bogotá y enviaban cocaína, unos cuantos gramos o a lo sumo unos pocos kilos, a diferentes ciudades de Estados Unidos a través de narcos cubanos, como Armando Dulzaires, o por medio de mulas. En los años 70, las cumbres de la mafia contaron con la participación de varios esmeralderos, como algunos integrantes del poderoso clan Murcia, quienes hicieron negocios con narcotraficantes antioqueños como Jesús Emilio Escobar y Fabio Restrepo Ochoa. De igual manera, se ha señalado a esmeralderos como Benito Méndez de haber rentado una flotilla de aviones para el transporte de droga. Este tipo de contactos continuó siendo constante durante los años 80, pues poderosos líderes de la zona esmeraldífera participaron en distintas actividades emprendidas por el cartel de Medellín, como el desarrollo del paramilitarismo en Puerto Boyacá, el asesinato de dirigentes y simpatizantes de los partidos políticos de izquierda, la compra de grandes haciendas en el Magdalena Medio y los Llanos Orientales, el entrenamiento de asesinos y terroristas por parte de mercenarios extranjeros y, por supuesto, la realización de gigantescas y ostentosas fiestas. De hecho, se ha dicho que poderosos patronos de las esmeraldas como Gilberto Molina, Víctor Carranza y Juan Betar se beneficiaron de los cursos de adiestramiento que organizó Gonzalo Rodríguez Gacha en el Magdalena Medio, pues, además de su supuesta participación en la denominada Guerra Sucia, sus grupos de guardaespaldas conocidos como Tesos y los Carranceros, recibieron instrucción de Jair Klein y compañía. No obstante lo anterior, muchos de estos personajes han tratado de minimizar su relación con los narcotraficantes de los 80, afirmando que sus contactos fueron circunstanciales. Sin embargo, es evidente que Molina y Carranza mantuvieron en su momento, de una forma u otra, vínculos con la cúpula del denominado Cartel de Medellín. Igualmente, legendarios narcotraficantes como Verónica Rivera de Vargas, la reina de la coca, fueron muy cercanos al mundo de los esmeralderos y se ha dicho que su muerte fue causada por ese tipo de contactos en el marco de la llamada Segunda Guerra Verde. No hay que olvidar que uno de los más poderosos narcotraficantes del cartel de Medellín, Gonzalo Rodríguez Gacha el mexicano, provino de un espacio directamente influenciado por la provincia de Río Negro, en Cundinamarca, por lo cual tuvo constantes relaciones con esmeralderos como los ya mencionados Molina, Carranza y Betar, así como con Ángel Gaitán Maecha, un hombre muy cercano al narcotráfico y a los grupos de justicia privada, Ramiro Cuco Banoy, esmeraldero, narco y futuro comandante de la SAUD, y Alfonso Caballero, quien en su momento también estuvo conectado con el mundo del narcotráfico. Es claro que si bien hubo constantes roces, enfrentamientos y pugnas entre esmeralderos y narcotraficantes, la relación siguió siendo, directa o indirectamente, permanente, con diferentes grupos que continuaron ligados entre sí y mantuvieron constantes intereses en estas dos actividades. De hecho, muchos de esos grupos han sido catalogados como integrantes del Cartel de Bogotá. Así, varios de los más poderosos narcotraficantes de los últimos años han provenido del mundo de las esmeraldas. Luis Sierra Martelo, hijo de Luis Murcia Chaparro el Pequinés. Julio Lozano Pirateque Don Julio, gran jefe de una poderosa junta del narcotráfico que pasó desapercibida por más de una década. Yesid Nieto, uno de los promotores del paramilitarismo de los años 90 y quien murió buscando convertirse en el nuevo zar de las esmeraldas. Néstor López el Enano, quien trabajó con Vicente Castaño y Don Mario en el control de laboratorios de procesamiento de cocaína en los Llanos Orientales, y José María Chepe Ortiz, Gilberto Garavito Ceviche y Pedro Rincón Pedro Orejas, quienes tenían una sociedad para la explotación de esmeraldas en la mina La Pita y han sido señalados de estar involucrados en actividades de narcotráfico. La primera generación de capos paisas. La mafia de la cocaína se estructuró
estructuró en el departamento de Antioquia a partir de poderosas organizaciones dedicadas al contrabando, las cuales habían desarrollado sólidas rutas comerciales y establecido contactos entre Colón, Panamá, Tolú y Turbo. Este grupo de contrabandistas, manejado por no más de una docena de personas, pasó del comercio esporádico de marihuana al tráfico de cocaína, dándole espacio también a sectores de Lampa antioqueña, atracadores de bancos y joyerías, estafadores, apostadores ilegales, carteristas, jaladores de carros, taúres y piratas terrestres, entre los que se encontraban algunos de los futuros dueños del negocio. De ese contexto existe un mito, que al parecer no tiene bases verdaderas, sobre la manera como se dio la conexión de estos contrabandistas con el narcotráfico. Según Mario Arango, algunos capos estadounidenses indagaron con sus colegas colombianos acerca de la cocaína, dada la confusión que había existido entre norteamericanos y europeos con los nombres de Colombia y Bolivia, sobre todo porque esta última era ya conocida como la mayor productora de coca del mundo. Y si bien las actividades relacionadas con el tráfico de cocaína en Antioquia ya se podían rastrear desde los años 30 del siglo XX, estas redes paisas de contrabando entraron de lleno, según se dice, en contacto directo con traficantes internacionales de alcaloides alrededor de 1973, con pequeñas importaciones de cocaína y posteriormente con enlaces en las zonas productoras de pasta de Bolivia, Perú y Ecuador. De esta manera, la organización de narcotráfico en Antioquia se conformó inicialmente con individuos que pertenecían en su mayoría a familias enmarcadas en la tradicionalmente gente bien con negocios ubicados principalmente en los barrios Guayaquil y Antioquia de Medellín. Dichos grupos, en un comienzo, fueron pocos y procuraron mantener un bajo perfil que se favorecía por la escasa persecución oficial, al ser visto el narcotráfico en el país como otra forma de contrabando, destacándose los nombres de antiguos contrabandistas como Alfredo Gómez López el Padrino, Pablo Restrepo Ochoa y Jaime Cardona Vargas el Rey del Marlboro, quienes, junto a individuos como Gustavo Sanín, Ramón Antonio Aristizábal, Ramón Cachaco Aristizábal, Mario Cacharrero, los hermanos Miguel Ángel, Jaime y Joaquín Builes, Bernardo Londoño, Alberto Prieto y Marta Upegui de Oribe, estructuraron, en ocasiones por separado, en ocasiones conjuntamente, el tráfico de cocaína rumbo a Estados Unidos, principalmente por medio de mulas o personas que pasaban por aeropuertos y aduanas. Pequeñas cantidades de droga adherida a su cuerpo. En este mundo del tráfico de drogas paisa, sobresalieron también los nombres de Griselda Blanco la madrina, así como de José Antonio Pepe Cabrera y sus socios Carlos y Alberto Bravo, quienes fueron conformando sus organizaciones en los barrios populares de Medellín mediante un método muy simple. La base de coca era arrojada a la pista del aeropuerto Olaya Herrera y varios de los habitantes del barrio Antioquia, ubicado cerca de ahí, recogían el producto y lo llevaban a los laboratorios para su procesamiento y posterior traslado a Estados Unidos. Entre quienes manejaban ese sistema hay que mencionar a antiguos miembros de la paisa, como Carlos Trujillo, un antiguo tamacán que empezó como costillero 9 y que dirigía un grupo de carteristas que robaba en Nueva York, Panamá, Caracas y Puerto Rico, y que, luego de casarse con Griselda Blanco, pasó a exportar marihuana a la cocaína, haciendo prisionero en el uso de avionetas, al lado de Jaime Cardona y Alberto Prieto, con quienes conformó empresas en Colón, Guayaquil y Quito. En ese contexto, el carácter abierto del negocio y el amplio mercado en continuo crecimiento impulsó también la entrada de policías y militares, los cuales se hacían los de la vista gorda con los cargamentos y ponían a sus hombres a cargar los barcos y los aviones con marihuana y cocaína 10. De igual manera, antiguos empleados de las aduanas y de los controles fronterizos, como Santiago Campo Zuluaga, natural de Santuario, Antioquia y exfuncionario de la frontera colombo-venezolana en Cúcuta, ingresaron a la actividad luego de ver la gran cantidad de extranjeros que sacaban el producto desde Colombia en envases de talco Mexana.
Ocampo, a quien la revista Selecaones catalogó, a comienzos de los años 70, como el gran capo de la mafia colombiana, fue quien estableció, según el abogado Gustavo Salazar Pineda, algunas de las primeras rutas entre Panamá, México, las Bahamas y Estados Unidos, así como las salidas de cocaína por el puerto de Buenaventura, en el Océano Pacífico colombiano. Fue en esa época, 1976, en que se dieron las primeras cumbres de la mafia en Bogotá, en donde los antiguos contrabandistas y exportadores de cocaína se reunieron con otros sectores involucrados en el negocio, como antiguos esmeralderos del occidente de Boyacá. Por último, no se pueden dejar de mencionar los nombres de Benjamín Herrera Zuleta el Pata Negro y de Jaime Caicedo el Gurillo, quienes, establecidos en la ciudad de Cali, mantuvieron en algún momento contactos con sus colegas antioqueños. Todo ese proceso de conformación de la mafia paisa fue paralelo a la bonanza marimbera, aunque con menor publicidad, en parte porque a diferencia de la cocaína la marihuana fue cultivada en Colombia, y en tanto que las ganancias de la cocaína se concentraron en unas pocas manos, el auge de la marihuana benefició a un número relativamente alto de personas hombres. Igualmente, la mayor racionalidad, organización y audacia de los empresarios de la cocaína, con respecto a los marimberos, los menores volúmenes de transporte del producto, el mayor precio de la cocaína y el alto crecimiento en el consumo en América del Norte, generaron la acumulación de grandísimos capitales en muy poco tiempo y los llevaron a sobrevivir de su actividad por muchos años más. De la misma forma, esos primeros dueños del negocio de la cocaína contaron con excelentes relaciones dentro de las élites nacionales e internacionales, lo cual les abrió las puertas a sus millonarias inversiones. Por ejemplo, se afirma que Jaime Cardona, el rey del Marlboro, tuvo fuertes vínculos con el dictador nicaragüense Anastasio Somoza, y que Alfredo Gómez López el Padrino fue considerado un gran señor en Panamá, Honduras y El Salvador, donde tenía grandes negocios. Igualmente, se dice que Santiago Ocampo Zuluaga compartió una estrecha amistad con el hombre fuerte de Panamá Omar Torrijos y el presidente colombiano Alfonso López Michelsen. Sin embargo, esos años no fueron de tranquilidad absoluta, pues, además de la parcial persecución oficial que sufrieron algunos de estos traficantes, también se presentaron fuertes conflictos internos como la denominada Guerra del Marlboro, la cual generó, desde 1973, la muerte de más de 60 personas vinculadas al contrabando y al AMPA antioqueños, y que el futuro capo Pablo Escobar catalogó como el preludio de todas las guerras que vinieron después, de donde salieron los primeros capos y los primeros sicarios. La causa de dicho conflicto fue la gran cantidad de camiones que llegaron en cierto momento atestados de cigarrillos de contrabando, unos pertenecientes a El Padrino, otros al Rey del Marlboro y otros a Alberto Prieto, lo cual llevó a la saturación del producto en las esquinas, al crecimiento de la competencia, a la caída de los precios y, en consecuencia, a la pérdida de grandes cantidades de dinero. El asunto se puso caliente en Medellín, Bogotá, Pereira y posteriormente Miami porque empezaron a ser asesinados los integrantes de estos grupos de contrabandistas, cuyos primeros muertos fueron los famosos pistoleros y traficantes de la época, Evelio Antonio Giraldo y, poco tiempo después, su socio y presunto asesino, Ramón Antonio Aristizábal alias Ramón Cachaco, ultimado por Pablo Escobar y Gustavo Gaviria en una bomba de gasolina cuando oían música salsa en su ostentoso camperón y San Patrol. No sobra anotar que el asesinato de Ramón Cachaco se hizo desde una motocicleta en movimiento, modus operandi que años después se popularizaría en muchos de los crímenes ejecutados por el cartel de Medellín. Sin embargo, a pesar de que los cuerpos encontrados en potreros, carreteras y lotes abandonados en varios de esos conflictos empezaron a hacerse frecuentes, esta situación contó con la parcial indiferencia de la población, la cual la consideraba como un asunto exclusivo de delincuentes, pues la sociedad y el Estado asumían esta nueva violencia como cosa ajena, construyendo así un razonamiento que aceptaba que los otros murieran.
Ante estos casos, se rumoraban con insistencia refranes del tipo al podería o el que nada debe nada teme, abriendo las puertas a formas paralelas de hacer justicia crece. La guerra del Marlboro fue el preámbulo de varias de las prácticas violentas que la mafia antioqueña implementaría posteriormente, no solo entre los integrantes de esas organizaciones delincuenciales, sino también contra sectores del Estado y del resto de la sociedad. Poco tiempo después, esta primera generación de capos paisas sería desplazada por individuos que harían crecer la actividad del narcotráfico a niveles insospechados y que con el tiempo serían conocidos como los grandes capos del cartel de Medellín. Y los varones de la droga, ¿sabe una cosa? Yo soy todo lo que quise ser, un bandido. Pablo Escobar Gaviria, el relevo generacional ante el impresionante éxito que tuvo el negocio de la cocaína en los años 70, muchos individuos dedicados a otras actividades delincuenciales decidieron involucrarse activamente en alguna de sus ramas. Antiguos personajes del bajo mundo empezaron a trabajar con las diferentes redes de narcotráfico existentes en el momento, como fue el caso del famoso pistolero y asaltante de los años 60, Ramón Cachapro, un camajá muy famoso que llamaba la atención de los demás delincuentes por su pistola, sus pinzas estrafalarias, su actitud desinhibida y su vehículo Nissan Patrol engallado, lo cual constituyó un aprendizaje directo para muchos de los jóvenes que incursionaban en la delincuencia antioqueña. Algunos de los pistoleros al servicio de los capos de la época empezaron a realizar negocios por su propia cuenta y poco a poco desplazaron a sus antiguos jefes en la actividad. Casi todos tuvieron problemas judiciales, aunque por razones distintas a las de la cocaína. A El Padrino, por ejemplo, lo encarcelaron, según se dice, por poseer un circuito cerrado de televisión ilegal. Por otra parte, varios de los antiguos empezaron a trabajar con las diferentes redes de narcotráfico existentes en el momento, como fue el caso del famoso pistolero y asaltante de los años 60, Ramón Cachapro, un camajá muy famoso que llamaba la atención de los demás delincuentes por su pistola, sus pinzas estrafalarias, su actitud desinhibida y su vehículo Nissan Patrol engallado, lo cual constituyó un aprendizaje directo para muchos de los jóvenes que incursionaban en la delincuencia antioqueña. Algunos de los pistoleros al servicio de los capos de la época empezaron a realizar negocios por su propia cuenta y poco a poco desplazaron a sus antiguos jefes en la actividad. Casi todos tuvieron problemas judiciales, aunque por razones distintas a las de la cocaína. A El Padrino, por ejemplo, lo encarcelaron, según se dice, por poseer un circuito cerrado de televisión ilegal. Por otra parte, varios de los antiguos capos optaron por retirarse en buenos términos del tráfico de drogas, afirmando, como dice el periodista Alonso Salazar, que Pablo y esos guerreros se quedarán con el negocio. Son imparables 14, ejemplo que siguió la mayoría de los viejos narcos, muchos de los cuales pudieron disfrutar con el tiempo las fortunas ganadas en los años 70 e incluso consolidar una gran influencia política y un gran prestigio social a nivel local, regional y nacional. Solo unos pocos de los antiguos capos de los años 70, como Santiago Campo Zuluaga, permanecieron en el negocio cuando ya se había forjado el cartel, pero luego del asesinato de 5 trapitos en La Rinconada, una ostentosa plaza de toros de su propiedad, decidió retirarse al ver que el poder del narcotráfico se concentraba en pocas manos y por medios bastante violentos. Sin embargo, a pesar del relevo generacional, el tráfico de droga continuó realizándose con pequeños cargamentos en maletas de doble fondo, correo en tarjeta. Bien, los ingresos eran bastante altos y los contactos con proveedores y distribuidores estaban asegurados, la alta demanda por el producto llevó a pensar en mejores y mayores formas de transporte. Esto llevó a que a finales de los años 70 se empezaran a poner en práctica poderosas rutas de tráfico y gigantescos cargamentos de droga que ya no eran controlados por los viejos capos, sino por los jóvenes empresarios que años después serían conocidos como jefes del cartel de Medellín y que llegarían a exportar más del 80% de la cocaína consumida en Estados Unidos. Pablo Emilio Escobar Gaviria, capo di tutti capi o Robino o criollo. Pablo Emilio
Emilio Escobar Gaviria, conocido en el cartel de Medellín como el Dr. Echavarría y llamado comúnmente en Antioquia con el familiar mote de Pablito, fue catalogado como el capo de capos, al ser un líder nato y el claro prototipo de una mafia moderna y urbana, con una organización en un principio conocida en el bajo mundo como la Oficina, la cual por cierto tuvo una sede a la que todo el que quisiera ir podía hacerlo, incluyendo a las autoridades. Escobar, forjado en los bajos fondos delincuenciales de Medellín y famoso ya en los años 70 como secuestrador, asaltante de bancos, ladrón de carros y finalmente como un gran bandido, estableció un corredor que conectaba las zonas productoras de coca de Bolivia y Perú, con contactos como el ecuatoriano Víctor Hugo Reyes y el boliviano Roberto Suárez, con el procesamiento de pasta en laboratorios en Colombia y otros países. Y si bien ya era uno de los narcotraficantes más grandes del país gracias al desarrollo de distintas rutas y mecanismos de distribución, y había recibido, luego de una captura en 1976 con 39 libras de cocaína y el fuerte apoyo del capo Jorge Luis Ochoa para involucrarse de lleno en el negocio, pues Ochoa le facilitó el transporte de cocaína por medio de aviones, lo industrializó con grandes laboratorios y lo patrocinó en algunas de sus acciones violentas, fue su contacto con Carlos Leder Rivas lo que le permitió consolidar su negocio con la apertura de las grandes rutas. Uno de los éxitos de Escobar en el negocio fue el aseguramiento de los envíos de droga, pues si un cargamento era confiscado, devolvía la totalidad de la carga en dinero o cocaína, pero si, por el contrario, coronaba, el capo recibía un generoso porcentaje de las ganancias, que eran bastantes, pues en esos tiempos se podía vender un kilo entre 25.000 y 45.000 dólares. El sistema fue desarrollado por su primo Gustavo Gaviria, quien manejaba las finanzas de la empresa y tenía dentro de esta una influencia comparable, con lo cual los dos capos llegaron a introducir entre 4.000 y 5.000 kilos de cocaína por mes a Estados Unidos. Posteriormente, Pablo Escobar estructuró las llamadas oficinas de sicarios, con las cuales vendía protección a todo el que la requiriera, generando poco a poco el sometimiento de los demás narcotraficantes a su poder y organizando bajo su mando el negocio del narcotráfico antioqueño, pues saber que no solo había que rendir cuentas al socio inicial, sino también al temido Pablo Escobar, hacía que el deudor moviera cielo y tierra para conseguir el dinero que la organización de Pablo Escobar tuvo, pues, un carácter fuertemente violento, con una cúpula que involucró en su mayoría a los jefes de las pequeñas oficinas y que manejaba a las bandas y los combos de sicarios del Valle de Aburrá, los cuales siempre estuvieron listos para defender al capo de las acciones emprendidas por sus enemigos. Sus grandes recursos financieros, sus habilidades para exportar cocaína con los más variados métodos, se dice que fue el pionero en utilizar submarinos, sus excelentes contactos en Colombia y con gobiernos extranjeros desde México hasta los países del Cono Sur, su influencia política en Antioquia, su efectiva red de información. Escobar gastaba grandes sumas de dinero en inteligencia a las Fuerzas Armadas, igualmente les pagaba millonarios sueldos a individuos en diferentes escenarios de las ciudades colombianas, como notificadores de la Corte Suprema de Justicia, periodistas de los más populares medios del país y políticos de diferente tendencia ideológica. El gran apoyo popular con el que contaba, sustentado en la realización de muchas obras sociales, como la construcción de centros deportivos, iluminación de canchas, el desarrollo de un barrio completo, la creación de un espectacular zoológico gratuito en la Hacienda Nápoles, entre otras, el control de las bandas armadas, su capacidad violenta, su efectiva red de contrainteligencia, que le permitía interceptar los teléfonos de otros delincuentes, de periodistas, de organismos del gobierno y de la misma señores de la guerra, como Gonzalo Rodríguez Gacha y Fidel Castaño Gil, llevaron a Escobar a estar en capacidad de desestabilizar el Estado colombiano en menos de una década.
El papel de Pablo Escobar, indudablemente la figura más popular de la historia del narcotráfico, fue fundamental para configurar el cartel de Medellín, pues generó un orden económico y, sobre todo, violento, que estableció jerarquías, e impuso una subordinación que convino, por lo menos en un principio, a los demás narcotraficantes. Sin embargo, la terrible purga efectuada en la cárcel de la Catedral, donde se había recluido bajo sus propias condiciones luego de su guerra contra el Estado, donde eliminó a varios de los enemigos. Distinto, y no se parece mucho al que todos conocían, no hay duda. Estas huellas digitales tomadas después de su muerte certifican que este hombre era Pablo Escobar Gaviria.